casa de fachada amarilla fue invadida. Su propietario la deshabitó y cuando regresó ya no pudo entrar. El vecino no se encuentra, vive en un estado y ellos entraron igualmente, forzaron la chapa. La problemática de las invasiones de propiedades en México ha alcanzado niveles alarmantes y con ella la indignación de miles de ciudadanos que ven cómo su patrimonio es arrebatado sin miramientos. En muchos casos, grupos conocidos como paracaidistas irrumpen en casas o terrenos, muchos de los cuales eran usados legítimamente como estacionamientos o viviendas, para apoderarse de ellos de forma ilegal. El fenómeno no discrimina y ha generado una crisis social que se extiende desde ciudades grandes como la Ciudad de México hasta comunidades más pequeñas como Tampico. Estas invasiones suelen estar perfectamente planeadas. Los invasores aseguran las entradas, bloquean el acceso a los propietarios legítimos y, en ocasiones, llegan acompañados de un ejército improvisado de personas para intimidar y evitar desalojos. Lo que debería ser un conflicto entre particulares se convierte en una batalla campal donde los vecinos se ven obligados a intervenir para defender sus espacios, muchas veces con la ayuda de autoridades locales que intentan mediar, aunque el sistema legal suele ser lento y poco eficaz. Un caso que se volvió viral es el de las llamadas ladies invasoras en Tampico, Tamaulipas, donde un grupo ocupó una casa durante más de una década, burlándose de sus verdaderos dueños, Irma Guadalupe y su hija Daniela, quienes vivían en Estados Unidos mientras sus propiedades eran usadas sin permiso. El cinismo de las invasoras se hizo público a través de videos en redes sociales que desataron una ola de apoyo hacia las víctimas y presión para que las autoridades actuaran. El día del desalojo fue un momento de tensión y celebración. Vecinos se reunieron en las calles, coreando consignas contra los invasores, mientras las autoridades y la Guardia Nacional intervinieron para sacar a las ocupantes ilegales. No faltaron los enfrentamientos físicos, con jalones y empujones entre las partes, reflejando el nivel de frustración y desesperación que este fenómeno genera en la población. Finalmente, el triunfo de Daniela fue documentado y compartido ampliamente, mostrando que la justicia pudo prevalecer, aunque la casa quedara en condiciones deplorables tras años de abandono. Este caso es solo un ejemplo de una problemática mucho más profunda y extendida. En la Ciudad de México, una anciana de 86 años sufrió la invasión de su casa en Azcapotzalco tras regresar de unas cortas vacaciones. La resistencia de esta mujer, que tardó 2 años en recuperar su hogar, pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores ante la inacción y la lentitud del sistema judicial para resolver estos conflictos. En este caso, a pesar de intentos de negociación pacífica, los invasores se negaron a abandonar la propiedad hasta que la ley fue aplicada con rigor. Los desalojos, aunque a veces pacíficos, suelen ser procesos largos y traumáticos. La justicia, los policías y los cerrajeros trabajan conjuntamente para sacar a los invasores, quienes en muchas ocasiones no se presentan ni responden ante las autoridades. Mientras tanto, las familias afectadas sufren la pérdida de su patrimonio y la incertidumbre de si podrán recuperarlo en un futuro cercano. Pero la violencia también está presente. En Chalco, Estado de México, una mujer de la tercera edad llamada Carlota N. protagonizó un enfrentamiento armado contra invasores que habían ocupado su vivienda. Lo que comenzó como un intento de negociación se tornó en una tragedia que dejó 2 muertos y un menor herido. Carlota ahora enfrenta cargos legales, mientras su historia es símbolo de la desesperación a la que llevan estas situaciones. El caso de Carlota N. en Chalco es un duro recordatorio de las consecuencias extremas que pueden derivar de la crisis de invasiones. La frustración, la impotencia y el abandono del sistema legal han llevado a que ciudadanos comunes tomen medidas desesperadas para defender lo que es suyo. Esta violencia, aunque condenable, refleja un sistema roto donde la justicia tarda demasiado y los invasores se aprovechan de vacíos legales y demoras interminables. Entre 2020 y 2025, en el Estado de México se registraron más de 24.900 denuncias por despojo, un número que evidencia la magnitud de la plaga que azota a la región. La pandemia intensificó el problema, con grupos organizados que, aprovechando la ausencia de propietarios, tomaban casas vacías para luego rentarlas o venderlas ilegalmente. Las denuncias apuntan a una red compleja de mafias inmobiliarias y grupos de choque que operan con total impunidad.
Este fenómeno no solo afecta el patrimonio material, sino también la tranquilidad y la seguridad de las familias. Muchas personas se sienten vulnerables, sin saber a quién acudir o cómo proteger sus hogares ante la amenaza constante de invasiones. Las historias de mujeres que enfrentan solos a grupos agresivos, y de comunidades enteras que se organizan para expulsar a los invasores, reflejan el clima de tensión que vive gran parte del país. En la Ciudad de México, los desalojos violentos se han vuelto más frecuentes, con casos como el de Navarte en 2021, donde un grupo armado destruyó un edificio para sacar a 11 familias que habían sido desalojadas injustamente. Las redes sociales juegan un papel dual: por un lado, exponen estas injusticias y generan solidaridad, y por otro, alimentan el morbo con videos que se viralizan, creando un debate entre quienes piden justicia y quienes critican los métodos empleados. Bufetes legales como Sosa y Sosa Abogados han encontrado una manera de acercarse a la población afectada, publicando en TikTok y otras plataformas contenido que mezcla información legal con un toque de humor. Esta estrategia ha logrado empatizar con las víctimas y darles una voz pública, mientras enfrentan las dificultades legales para recuperar inmuebles que a veces llevan años ocupados ilegalmente. En muchos casos, la furia de los afectados se traduce en enfrentamientos directos con los invasores. Las comunidades se organizan para defender su territorio, y aunque esto a veces deriva en violencia, refleja el hartazgo ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado. Estas confrontaciones son una expresión de resistencia popular, que lucha por recuperar lo que consideran suyo y por detener el avance de las mafias inmobiliarias. Por otro lado, el sistema judicial y policial enfrenta críticas severas. La lentitud para resolver casos de despojo, la existencia de derechos para los invasores que permiten prolongar los procesos, y la insuficiente protección a las víctimas generan un ambiente de impunidad. Mientras tanto, el fenómeno de la invasión de propiedades sigue creciendo, poniendo en jaque la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda en México. La problemática de las invasiones no solo es un asunto de pérdida material, sino un desafío profundo para el Estado de Derecho en México. La impunidad que gozan muchos invasores, gracias a largos procesos judiciales y a lagunas legales, ha generado un ambiente donde la delincuencia inmobiliaria se siente fortalecida y cada vez más organizada. La falta de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades deja a las víctimas en un limbo de desesperación y vulnerabilidad. Además, este fenómeno tiene un impacto social considerable. Familias desplazadas, niños sin hogar y personas mayores que ven sus propiedades arrebatadas sin posibilidad de defensa son una constante en numerosas comunidades. El trauma de perder un hogar va más allá del valor económico, afectando la estabilidad emocional y el tejido social. El creciente número de casos ha movilizado a organizaciones civiles que exigen mayor protección y reformas legales para frenar la invasión de viviendas. La sociedad mexicana también observa con preocupación cómo estas invasiones se entrelazan con otros problemas estructurales como la falta de vivienda asequible, la desigualdad y la corrupción. La ausencia de políticas públicas eficaces para garantizar el acceso a una vivienda digna y segura crea un caldo de cultivo para que se perpetúen estas prácticas ilegales. Por ello, muchos demandan un abordaje integral que incluya prevención, asistencia a víctimas y sanciones contundentes para los responsables. En este escenario, la coordinación entre instituciones es crucial. La participación activa de la policía, el Poder Judicial y los gobiernos locales debe intensificarse para asegurar desalojos legales y pacíficos, respetando derechos humanos y evitando conflictos violentos. La profesionalización de los cuerpos de seguridad y la agilización de procesos judiciales son pasos necesarios para recuperar la confianza ciudadana en el sistema. Finalmente, la concientización ciudadana y la denuncia activa juegan un papel fundamental. Solo con la colaboración de las comunidades y el respaldo de la ley se podrá revertir esta crisis que pone en riesgo el patrimonio y la paz social. Las historias de lucha como las de Irma, Daniela y Carlota son un llamado urgente a tomar acción y defender el derecho a un hogar seguro. Porque en México, el hogar es más que un lugar, es identidad, historia y dignidad. Y aunque la batalla contra las invasiones sea dura, la voluntad de sus ciudadanos y la fuerza de la justicia serán el motor para recuperar lo que legítimamente les pertenece.